pantalla que estoy compartiendo. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Cualquier cosa, ustedes saben que las líneas a veces se saturan, el internet. Me comunicas, de repente estoy hablando y no hay audio o no se está viendo la imagen. eh, Me comunican inmediatamente o por el WhatsApp, ¿no? De repente se va la señal y yo sigo hablando. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, confirmamos, se ve la presentación. Sí se ve, doctor. Ya, listo. Muy bien. Bueno, chicos, esta parte de lo que viene a ser el curso quizás es la parte cumbre del curso, la parte más fundamental, primordial de por qué estamos haciendo todo el curso, que en sí ya es ver los dos casos que nosotros vamos a manejar en un paciente que está realizando un paro cardiorrespiratorio. En este caso, pues va a ser el manejo del paro con los pacientes con ritmo desfibrilable y el manejo del paro con los pacientes con ritmo no desfibrilable. Y probablemente pues ya de ustedes, de sus prácticas, de la guía quien está leyendo o de un momento han escuchado, han atendido una ponencia, una clase donde les hablaban, pues no, tenemos ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. En esta clase vamos a tratar ya los dos. Entonces, en una forma conjunta para unificarlos y entender adecuadamente el manejo que debemos dar, pues, a estos pacientes. Y que, pues, todo lo que hemos visto, ¿no? Ritmos de paro en el ACLS, fármacos del paro en el ACLS, eh, paro respiratorio, eh, atención integral, dinámica de equipos, todo lo que hemos visto hasta este momento, en estos dos casos que vamos a ver, se van a unificar, lo vamos a complementar. Y ustedes pues van a ver que en medicina no es de que por decir yo estoy llevando fisiología respiratoria y si hay algo gástrico, bueno, yo no sé, ¿no? Yo solo sé fisiología respiratoria, ¿no? No, nosotros en medicina unificamos todos los conocimientos, unificamos todos los conceptos que tenemos de todos los sistemas para entender el proceso que está ocurriendo en el organismo, ¿no? Nosotros somos un todo. Nuestro organismo está muy interrelacionado con todas las estructuras, las funciones, los sistemas, para que nosotros podamos seguir viviendo, nuestras funciones biológicas sigan funcionando. Entonces, lo mismo que ocurre en nuestro organismo, nosotros, parte de todos los temas que hemos tratado, ahora lo vamos a unificar. Vamos a ver tanto los ritmos desfibrilables, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, como la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, para nosotros entender cómo vamos a manejar a estos dos ritmos de paro, tenemos que entender nuestras causas que ha llevado al paciente a que llegue a un paro. Y de entre estas, pues ya hemos visto dentro de las clases iniciales que la principal causa de paro, pues es un síndrome coronario agudo, una isquemia del corazón, producto de la obstrucción de una arteria, ¿no? Como vemos acá en gráfico, una arteria que se está como llenando de un contenido ateromatoso, producto de nuestra mala alimentación, poco ejercicio, que va a producir pues una obstrucción de una rama importante de la irrigación coronaria, lo cual va a impedir, bueno, que esa parte del corazón llegue oxígeno y en esta parte del corazón se desencadenen alteraciones eléctricas que lleven al paciente a un paro. Esta es la causa más frecuente, muchachos. Y por lo tanto, esta es una causa, bueno, prevenible y en el momento en que se desencadene el paro, pues reversible. Esta es una causa reversible. Tenemos otras causas que ustedes ya recuerdan, las H y las T, y que vamos a recordarlas, ¿no? El neumotórax, que es la presencia de aire dentro de la cavidad torácica, lo cual en un momento llega a comprimir al pulmón y si este aire sigue aumentando dentro del tórax,
va a comprimir al corazón y por tanto el corazón que se encuentra comprimido no va a latir adecuadamente y va a llevar a un paro. El taponamiento cardíaco, que es la presencia de líquido a nivel del pericardio, lo cual igualmente, como el aire, en este caso es líquido, va a comprimir al corazón y va a impedir que el corazón siga latiendo adecuadamente. Y lo que viene a ser el tromboembolismo pulmonar, típico, esto por decir de las personas que tienen ciertos factores de riesgo como obesidad, sedentarismo y que se presenta generalmente a las personas que se encuentran encamadas, que se encuentran postradas por largo tiempo, ¿no? Un típico caso es esto cuando se hace viajes largos, ya sea en bus o en avión. Y personas que tengan ciertos factores de riesgo, ¿no? Obesidad, fumadores, sedentarismo. ¿Qué ocurre? Sobre todo en los miembros inferiores, la circulación venosa es muy lenta. Y al ser muy lenta, y al estar una persona tanto tiempo sentada, por decir un viaje de 10, 12 horas, ya sea en bus o en avión, hace de que se acumulen trombos en los miembros inferiores, en el sistema venoso y la persona se levanta o se empieza a mover y ese trombo empieza a migrar, empieza a subir, ¿no? Miembros inferiores, pasa a la cava, llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y pasa a la parte del pulmón y es un coágulo grande y produce un taponamiento de una arteria pulmonar, de una vena pulmonar en este caso, y puede producir un tromboembolismo pulmonar, que es la obstrucción de un vaso importante a nivel del pulmón, lo cual impide el retorno venoso hacia lo que viene a ser el corazón, y esto pues desencadena también un paro, ¿no? Nosotros en el hospital, por decir, tuvimos en un momento un caso de este paciente, un paciente que había sufrido una fractura en Pucallpa, por eso estamos hablando hace 3 años, a 2 años. La gran deficiencia de especialistas que tenemos en el Perú, pues todavía se ve en las zonas periféricas, ¿no? Era un motociclista que se cae, se fractura la rodilla y en Pucallpa supuestamente no hay especialista, no hay traumatólogo, que nos parece un poco raro porque, bueno, traumatólogos hay en todo el Perú. Deciden enviarlo de Pucallpa acá a Lima. La fractura se realizó, por decir como ahora, un 25, un 26 de octubre. Lo mandan a Lima, llega a Lima, bueno, después de tenerlo en Pucallpa como 5 días, llega a Lima el 1 de noviembre, 2 de noviembre, y hasta que se le hagan los exámenes, está todavía en una lista de espera, se va a operar este paciente el 6 o el 7 de noviembre, ¿no? Ha pasado desde su fractura, que es 25 de octubre, hasta el 6 de noviembre, como 10 días. El paciente por dolor no mueve la pierna, ¿no? No mueve la pierna, está postrado, está con analgésicos y ya se decide operar. El día de su cirugía ingresa a sala de operación. Es un paciente joven de 40 y tantos años, 42, 39, 44 años, no recuerdo bien, pero era un paciente joven. Y se le coloca la anestesia y en ese momento los cirujanos empiezan ya sin dolor el paciente, porque ya se le colocó la anestesia, los cirujanos empiezan a lavar la pierna ya para hacer la asepsia, la antisepsia, colocar los campos, y en ese momento el paciente, aún despierto, porque la anestesia era regional, solo del ombligo para abajo, el paciente empieza a decir, me falta el aire, ¿no? Me falta el aire, empieza a desaturar, la saturación empieza a caer, la frecuencia cardíaca empieza a caer y ingresa a un cuadro de paro, fibrilación ventricular. Se hacen las compresiones, se realizan las descargas eléctricas, porque era una fibrilación ventricular, se sigue haciendo las compresiones. Paciente aproximadamente sale a los 6 minutos del paro, no se realiza la operación, se intuba, pasa a UCI, se le realiza una angioten, que es una tomografía de vasos, y se observa un trombo gigante a nivel de la arteria pulmonar derecha, ¿no? ¿Qué había sucedido con este paciente? Pues
Por el tiempo, los 10 días que ha estado postrado, pues no se había movido, se había formado trombos en esa pierna y en ningún momento se le dio un anticoagulante, porque a todo paciente que está postrado, está en cama, no tiene movilidad, generalmente se le da una anticoagulación profiláctica para evitar que se formen estos trombos. Y como todos lo miraban joven a este paciente, pues nadie reparó en dejarle un anticoagulante profiláctico. Y pues en el momento de la cirugía, todos los trombos que se han generado con la anestesia, el paciente ya no tenía dolor, lo movieron, el trombo salió despedido de los miembros inferiores y llegó hacia el pulmón. Entonces, una causa también de paro cardiorrespiratorio, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Las H, ya ustedes, bueno, han visto, una causa de paro, pues es la hipotermia. El ejemplo clásico, el estudiante de medicina que se va a celebrar y termina en la playa sin ropa y pues con tanto frío en la intemperie, pues hace paro, ¿no? Hace paro por la hipotermia. Pacientes con hipoxemia, ¿no? Que empiezan a tener dificultad para el ingreso de oxígeno y la causa más frecuente que va a ser la hipovolemia por la pérdida de sangre, pues, ¿no? En los traumatismos, cualquier situación que haga de que el paciente pierda sangre, pues es una causa de paro cardiorrespiratorio que está dentro de las Hs. La hipocalemia es una causa dentro de los trastornos hidroelectrolíticos que predispone a llevar al paro, ¿no? Tanto la hipocalemia como la hipercalemia, ¿ya? Entonces, tanto estos dos extremos, sobre todo del potasio, tenemos que controlar para ver riesgos de que un paciente haga paro y en el momento del paro tratar de controlar el potasio sabiendo de que es una causa reversible del paro. Esta va a ser nuestro algoritmo fundamental. Ya, muchachos, esto es nuestro algoritmo fundamental de tanto los dos ritmos de paro, desfibrilables como no desfibrilables. Una vez que nosotros ya hemos determinado que nuestro paciente está inconsciente, bueno, asegurando la escena, nuestro paciente está inconsciente, no tiene pulso y no respira, nosotros vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar. Una vez que vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar, vamos a conectar a un monitor para ver qué tipo de ritmo está teniendo nuestro paciente, porque depende de eso es cómo nosotros vamos a actuar frente a un paro. Y la pregunta fundamental, una vez que ya hemos determinado toda esta secuencia y ya estamos colocado un monitor, vamos a ver si nuestro ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si es desfibrilable, estamos frente a dos situaciones, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué es lo que corresponde hacer ahí? Es desfibrilar, muchachos. Como su nombre dice, son ritmos desfibrilables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desfibrilar. Una vez que desfibrilemos, no quiere decir que solo con desfibrilar el paciente ya sale del paro, sino tenemos que continuar haciendo las compresiones. Mientras estamos realizando esto, podemos tener accesos intravenosos, intraóseos para colocar fármacos si el paciente así lo necesitara. Nuevamente, y ustedes se están dando cuenta de que nuestros ciclos son de 2 minutos, muchachos. Todos nuestros ciclos de compresiones van a ser siempre de 2 minutos. Si por A o B no tenemos un reloj, que en estas alturas de la vida es un poco difícil porque todos al menos tenemos un celular y andamos con el celular, eh, contemos 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿no? Que eso más o menos es un equivalente a 2 minutos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasados esos 2 minutos, nuevamente haremos la evaluación del ritmo. Y nuevamente diremos, ¿el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable? Bueno, como ahora estamos viendo lo que viene a ser desfibrilable, sigamos viendo de que el ritmo es desfibrilable.
que estamos frente a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, entonces haremos nuevamente otra descarga. Después de la segunda descarga, continuaremos haciendo la reanimación cardiopulmonar, las compresiones por otros 2 minutos, y ahí ya nuestro algoritmo nos sugiere utilizar adrenalina. En el ritmo desfibrilable, después de la segunda descarga, el algoritmo de la ACLS del 2020 nos sugiere usar adrenalina. Esta cada 3 o 5 minutos. Entonces, para no hacernos tanto problema cada 3 o 5 minutos, nosotros habitualmente decimos adrenalina cada 4 minutos porque es el promedio. Y vamos colocando adrenalina cada 4 minutos. Debemos ya considerar a estas alturas asegurar la vía aérea. Un tubo orotraqueal es lo más recomendable. Y vamos a ver un término que va a ser fundamental porque nosotros ya estamos haciendo una reanimación cardiopulmonar avanzada, que quiere decir que nosotros estamos capacitados plenamente en usar fármacos, dispositivos e interpretar resultados. Y una de esas interpretaciones de resultado va a ser la capnografía, que ahora lo vamos a ver qué quiere decir con capnografía. Recuérdense de este término. Una vez que ha pasado esos 2 minutos, hemos colocado adrenalina, hemos intubado al paciente. Vamos a ver nuevamente, ¿no? Pasa 2 minutos, vamos a ver nuestro ritmo. ¿Es desfibrilable o no es desfibrilable? Como estamos en el algoritmo de desfibrilable, vamos a ver, ¿es desfibrilable? ¿Es una fibrilación ventricular o es una taquicardia ventricular sin pulso? Entonces haremos nuestra tercera descarga. Y al ver nuestra tercera descarga, aquí nuestro algoritmo también nos sugiere usar un antiarrítmico, en este caso la miodarona. Si no tenemos la miodarona, la lidocaína. Y también nos sugiere tratar las causas reversibles. Causas reversibles: taponamiento cardíaco, neumotórax, hipovolemia, hipercalemia, un síndrome coronario agudo. Tratar estas causas, porque probablemente si no manejamos esto, el paciente nunca va a salir de paro. Nuestro otro algoritmo, que viene a ser de los ritmos no desfibrilables, por su propio nombre dice que no son desfibrilables, así que no debemos desfibrilar. Tenemos la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Aquí la guía del 2020 de la ACLS nos pide, nos exige que la adrenalina debemos colocarlo lo más antes posible en esta rama de nuestro algoritmo. Una vez que hemos identificado el paciente está en asistolia o está en una actividad eléctrica sin pulso, inmediatamente, así como en esta parte de los ritmos desfibrilables, debemos desfibrilar. En esta rama de nuestro algoritmo, nosotros debemos colocar adrenalina lo más antes posible. Pero, o sea, vamos colocando adrenalina. De repente, en ese momento en que estamos viendo, es un ritmo no desfibrilable, no tenemos adrenalina, no vamos a esperar hasta que llegue la adrenalina para iniciar con las compresiones. Las compresiones son fundamentales, muchachos. Es parte fundamental tanto de los ritmos no desfibrilables como de los ritmos desfibrilables. Entonces, hagamos la reanimación cardiopulmonar. Igual, nuestro tiempo siempre son 2 minutos. Debemos tener un acceso intravenoso o intraóseo para poder colocar la adrenalina, ¿ya? Al menos debemos tener que colocar rápidamente. Igual nos piden, ¿no? Luego de haber colocado adrenalina, debemos tener un intervalo de tiempo, cada 3 a 5 minutos. Lo que nosotros recomendamos es promedio, 4 minutos, cada 4 minutos. Considerar la vía aérea avanzada y la capnografía, ¿no? Ustedes van viendo que este término se va repitiendo. ¿Por qué? Porque es algo fundamental con lo que nosotros podemos decir o evaluar que estamos realizando unas compresiones de alta calidad y que existe una probabilidad de que nuestro paciente pueda salir del paro cardiorrespiratorio. Nuevamente, pasados esos 2 minutos, vamos a ver el ritmo. Si el ritmo
¿Es desfibrilable o no desfibrilable? Como estamos en esta rama, vamos a ver que no es desfibrilable. Nuevamente haremos compresiones por 2 minutos y trataremos de ver pues las causas reversibles que podamos nosotros hacer. Generalmente, muchachos, es una parte de lo que nosotros evaluamos. Generalmente, todas las causas reversibles principalmente se encuentran en esta rama, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Sobre todo, todos los que tienen que ver con el contenido del corazón. Entonces, la principal causa que nos va a llevar a una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso va a ser la hipovolemia. Es la principal causa de paro de tipo de ritmo no desfibrilable. Entonces, acá, cuando identifiquemos un paciente con este tipo o este ritmo, probablemente lo que le falte es volumen, le falte sangre. Entonces, probablemente nosotros lo que tengamos que hacer es colocar fluidos, coloides, sangre, para tratar de revertir el paro en este tipo de rama de nuestro algoritmo. Eh, Tenemos que evaluar siempre constantemente, pues, si es este ritmo desfibrilable o no es desfibrilable. Vamos a tener nuestra clase, muchachos, de que ya en qué momento es oportuno dejar de comprimir a este paciente, ¿no? Llevamos 30 minutos, 40 minutos comprimiendo a este paciente y no observamos ni ritmo desfibrilable, ni restitución de circulación espontánea, ni actividad eléctrica, no hay pulso, entonces tenemos que considerar pues si nuestro paciente en un momento va a salir del paro o si nuestros esfuerzos ya han alcanzado pues todo lo que nos recomiendan las guías y ya no podemos hacer más por el paciente. Tengan en cuenta que si bien es cierto, la guía, el algoritmo que nos dan una forma ordenada, ¿no? Ritmos desfibrilables, no desfibrilables. Pero muchas veces lo que ocurre es que el paciente puede iniciar con un ritmo desfibrilable, una fibrilación ventricular, hacemos una primera descarga, comprimimos, hacemos una segunda descarga y al evaluar a la tercera vez, vemos que el paciente ahora ya no tiene ritmo desfibrilable, ahora está en asistolia. Entonces nos pasamos de esta parte del algoritmo hacia el otro lado. Y también ocurre lo mismo. Puede ser que el primer ritmo que yo observe en el paciente es una asistolia. Coloco adrenalina, empiezo a hacer compresiones por 2 minutos, reevalúo a los 2 minutos y ahora veo que el paciente ya no está en asistolia, sino está en fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué corresponde ahí? Desfibrilar. Entonces, estos algoritmos de ritmos desfibrilables y no desfibrilables se entrecruzan. No quiere decir que el paciente que inicia en no desfibrilable termine en no desfibrilable, o el paciente que inicia en desfibrilable solo termina en desfibrilable, ¿no? Pueden pasar para acá, en un momento por ritmos no desfibrilables, y los no desfibrilables pueden pasar a ritmos desfibrilables. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es nuestro algoritmo básico, muchachos. Ustedes recuérdense, estudien, repasen esta parte, porque esta es la parte fundamental, el kit, la cumbre de lo que viene a ser nuestra guía, ¿no? O sea, toda nuestra guía, si nosotros queremos resumirla, la resumimos en esta imagen. ¿Ya? En esta imagen la vamos a resumir. Ustedes han visto que nuestros ciclos, muchachos, siempre son de 2 minutos. Eso es lo recomendable, lo que la guía ha demostrado que da resultados. Siempre debemos administrar oxígeno a nuestro paciente, conectar el monitor o el desfibrilador para nosotros evaluar qué tipo de ritmo está teniendo nuestro paciente. Si es un ritmo desfibrilable, descargar, ¿no? En fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Hacer las compresiones por 2 minutos. Evaluar la calidad de las compresiones que estamos haciendo. ¿Qué fármacos usamos en nuestros pacientes? Estos fármacos son los básicos, ¿no? Adrenalina, amiodarona o lidocaína. Y siempre tratar de colocar o asegurar una vía aérea avanzada y esto que viene a ser la capnografía, que lo vamos a ver ahora.
Entonces, cuando nosotros vamos a comprobar el ritmo, muchachos, que lo hacemos cada 2 minutos, esta no debe excederse de los 10 segundos. Fundamental, no debemos demorar tanto en la comprobación del ritmo. Y hemos visto que nuestros ritmos son desfibrilables y no desfibrilables. Probablemente en los desfibrilables no tengamos mucho que pensar, agarramos y hacemos nuestras descargas y hacemos RCP nuevamente por 2 minutos. En los casos de los ritmos no desfibrilables, vamos a tener probablemente un, un problema con un ritmo, que lo vamos a ver más adelante, que viene a ser la actividad eléctrica sin pulso. ¿Por qué? Porque este nos puede llevar a confusión, puede llevarnos a pensar de que el paciente ya recuperó hubo una restitución de la circulación espontánea, por lo cual siempre nosotros tenemos que evaluar dos cosas cada vez que estamos evaluando el ritmo, cada 2 minutos cuando nos enfrentemos a un paciente que está en paro. Evaluar el ritmo y ver si nuestro paciente tiene pulso o no tiene pulso, que es fundamental. Entonces, si tenemos un ritmo no desfibrilable y que no está organizado, probablemente estamos frente a un cuadro de una asistolia, ¿ya? Entonces, debemos hacer compresiones y adrenalina lo más pronto posible. En cambio, cuando entremos a un paciente que tiene un ritmo no desfibrilable y el ritmo está organizado, que puede ser una actividad eléctrica normal, debemos palpar el pulso. Muy bien. Una vez que nosotros determinamos estas dos cosas, vamos a ver esta cosa. Si el ritmo no es desfibrilable, está organizado y existe pulso, probablemente estemos en una restitución de la circulación espontánea. Por lo tanto, nos corresponde la atención postparo. El paciente ha salido del paro. Si es un ritmo no desfibrilable, organizado, pero no hay pulso, pues el paciente está en una actividad eléctrica sin pulso. En este caso, debemos reanudar las compresiones, adrenalina, etc. Si estamos frente a un ritmo no desfibrilable, está organizado y tenemos dudas de la presencia de pulso, tratémoslos como si fuera un paciente que está en paro. Compresiones, adrenalina, porque probablemente el paciente aún persista en paro cardiorrespiratorio. Muy bien, esta parte sobre todo para confundirlos en el examen y ustedes pues hallen esa pregunta. Mentira, muchachos, es para que ustedes tengan mayor cuidado, sobre todo cuando hablamos acerca de ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Muy bien, entonces ya hemos estado viendo esta parte del algoritmo. Ritmo es desfibrilable, vamos a ver en este caso los desfibrilables. Recuerden que acá lo más importante es 1, la descarga eléctrica; 2, uso de adrenalina; 3, probablemente el uso de la amiodarona. ¿Ya? Y ustedes se dan cuenta que la miodarona siempre después de la tercera descarga, cuenten ustedes, 1, 2, 3, decían la miodarona, y la adrenalina después de la segunda descarga. Primera descarga, segunda descarga. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto a fondo, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, que vienen a ser los primeros ritmos que vamos a estudiar. Esto es un video para que ustedes puedan identificar. ¿Ya? Esto es una fibrilación ventricular, muchachos. ¿Ya? Es un ritmo desorganizado, caótico, no se observa onda P, complejo QRS, onda T, no se observa absolutamente nada. Entonces, esto es típico de una fibrilación ventricular. ¿Qué corresponde en esto? Pues desfibrilar. Desfibrilemos a este paciente porque probablemente pues necesite esto y sea lo que ayude para que el paciente pueda salir del paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Y lo otro que viene a ser esto, ¿ya? La taquicardia ventricular. Ahora, la taquicardia ventricular puede tener pulso y puede no tener pulso. Por eso cada vez que ustedes vean esto, un complejo ancho, puede ser regular o irregular, eh, palpen pulso, porque el paciente puede tener una taquicardia ventricular, como lo estamos viendo ahora, y puede tener pulso. En ese caso, vamos a ver
ya que el paciente no está en paro, pero esto ya no necesita una desfibrilación, necesita una cardioversión. Entonces es un término que probablemente en la clase de taquicardias o taquiarritmias ustedes van a conocer, que viene a ser la cardioversión, que viene a ser pues. Doctor, creo que se colgó el video. Ya. ¿Estamos de nuevo, muchachos? Sí, doctor. Nos quedamos en Sí, ¿no? cardioversión. Ay, ya. Sí, pues, muchachos, siempre les digo, esta hora es crítica por los escolares que están saturando la red. Ok, bueno, les mencionaba pues de que acá en este ritmo, en este tipo de ritmo, se mira la imagen, ¿no? Por favor, confirmen eso, se miren el Sí, doctor, video. sí se ve. Sí se ve. Ya. Entonces, les decía que en la taquicardia ventricular siempre lo que tenemos que buscar es comprobar el pulso, ¿ok? Porque el paciente ya puede haber puede ser una taquicardia ventricular con pulso, que en este caso pues hay que cardiovertir. El paciente no está en paro, está en una taquicardia ventricular con pulso, hay que cardiovertir. Por el contrario, es una taquicardia ventricular y el paciente no tiene pulso, esto es un paro cardiorrespiratorio con ritmo desfibrilable. Lo que corresponde es desfibrilar. ¿Ok? Entonces, estamos aprendiendo los dos ritmos de paro desfibrilables, muchachos. Una vez que entendamos esto también, los dos ritmos de paro, tenemos que entender que nuestra arma principal, inicial, que nosotros vamos a tener frente a un paciente con paro son las compresiones. Porque es lo más rápido que nosotros vamos a poder hacer con el paciente. Porque probablemente no tengamos un desfibrilador a la mano, como siempre les he explicado. Cuando nos encontramos, a veces no existe un desfibrilador. En el mismo hospital, en la cama de los pacientes, en la habitación, lo único que hay en una habitación es una cama y una silla. No hay un desfibrilador, no hay un monitor. Entonces, con lo que inicialmente vamos a hacer o vamos a enfrentarnos a un paciente con paro, va a ser lo que viene a ser las compresiones. Entonces, tenemos que hacer compresiones de alta calidad y con mínimas interrupciones. ¿Por qué? Porque en ese momento que nosotros estamos haciendo las compresiones, nosotros estamos permitiendo la irrigación del corazón de ese paciente. En este caso, se está haciendo, por decir, una evaluación de la presión de perfusión coronaria, que es lo que nos interesa a nosotros. Perfundir el corazón para que el corazón nuevamente tome su ritmo espontáneo y siga latiendo espontáneamente. Mientras yo comprima, estoy permitiendo una irrigación a nivel de las arterias coronarias. Cuando yo interrumpo, ya no se irriga el corazón. Nuevamente continúo las compresiones y irrigo el corazón. Interrumpo, no permito la irrigación del corazón. Y también acá es importante ver que las compresiones, cuando son adecuadas, permiten un nivel adecuado de perfusión coronaria. Si yo comprimo y las compresiones no son adecuadas, no llego a producir un flujo adecuado sobre las arterias coronarias y por lo tanto las chances de que mi paciente salga de paro van a ser pocas. ¿Ok? ¿Cómo nosotros calculamos la presión de perfusión coronaria? Pues es la presión diastólica menos la presión de relajación auricular. En términos sencillos, nosotros tengamos en cuenta la presión diastólica que nosotros vamos a obtener cuando un corazón se contrae. Esa viene a ser la presión de perfusión coronaria.
Mucho esto, la prevención de perfusión coronaria, se va a relacionar con un flujo sanguíneo miocárdico y con la restitución de la circulación espontánea. Y nosotros, por lo menos para permitir que el paciente tenga una restitución de la circulación coronaria, debemos por lo menos generar una presión de perfusión coronaria mayor a 15 milímetros de mercurio para permitir una restitución de la circulación espontánea. ¿Ya? Lógicamente que nosotros para medir eso tenemos que tener dispositivos más avanzados. Por eso, vamos a ver más adelante, es importante para nosotros la capnografía. Este gráfico es para recordar que nuestro corazón se irriga pues en la fase de la diástole, ¿no? En la fase de la diástole es donde hay mayor flujo coronario que en la sístole. Y es por eso que nos preocupamos mucho en mejorar la presión de perfusión coronaria que nosotros podemos lograr comprimiendo adecuadamente el corazón con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esta RCP de alta calidad, ¿no? Con frecuencias de 100 a 120 latidos por minuto, con una profundidad de al menos 5 centímetros, con una expansión completa del tórax. Y que nuestra fracción de compresiones torácicas sean superior al 80%. ¿Cómo calculamos esta fracción de compresión torácica? Eso no lo hacemos mientras estamos haciendo RCP. Eso es una evaluación al final. Es por eso que cuando nosotros veíamos dinámica de equipos o sistemas de atención, nos preocupábamos mucho por el tiempo que nosotros estamos comprimiendo. Y este tiempo se saca generalmente al final, ya sea que el paciente tuvimos éxito y salga de paro, o ya sea pues que no tuvimos éxito y el paciente finalmente fue declarado muerto. Eh, Esto nosotros lo calculamos por el tiempo total de reanimación, ¿no? Hemos reanimado al paciente 10 minutos. Y si ustedes recuerdan, teníamos una persona, un personal que se encargaba de llevar los tiempos y él es el que cuenta, ¿no? Cuánto tiempo se ha realizado compresiones, porque nos podemos haber demorado en colocar las paletas, en colocar los electrodos. De repente el que intubaba no podía intubar y dijo, un favor, dejen de comprimir un momento, pum, pum, intubó y ahí se perdió tiempo de compresiones. O alguien esperó que el desfibrilador se cargara para descargar y en ese momento dejó de comprimir. También hemos perdido tiempo en ese tiempo para comprimir al paciente. Entonces, sobre el tiempo real de compresiones. Lo ideal sea que sea superior al 80%, ¿ya? Para nosotros decir que hemos tenido una buena fracción de compresiones torácicas. Otras definiciones de una RCP de alta calidad de compresiones es que el tiempo que transcurre hasta la primera desfibrilación y hasta la primera compresión, porque eso vamos a ver nosotros que repercute fundamentalmente en la tasa de supervivencia de los pacientes que desarrollan un paro cardiorrespiratorio. Muy bien. El otro tema o la otra parte fundamental aparte de las compresiones, va a ser la desfibrilación. Estamos viendo que es el tratamiento fundamental inicial en los ritmos desfibrilables. ¿Qué hacemos nosotros al producir una descarga de este equipo de la desfibrilación? Esto no reinicia la actividad cardíaca. Por favor, hay que tener claro este concepto. La desfibrilación, pues, no es de que yo lo coloco y es como colocarle un estímulo al corazón para que se reinicie, ¿no? No ocurre eso. Lo que hace la desfibrilación es aturdir el corazón y terminar cualquier ritmo caótico que se encuentre en el corazón, cualquier ritmo eléctrico que no sea propio del corazón. Como nosotros digamos en términos informáticos, lo reseteamos al corazón, lo borramos de todo ritmo eléctrico para que el nodo sinusal, que es el que inicia, es el marcapaso del corazón, inicie nuevamente su labor, empiece a comandar el ritmo eléctrico, la actividad eléctrica propia del corazón. Cada vez que nosotros hagamos una descarga en un ritmo desfibrilable, no nos detengamos a ver qué produjo la descarga,
sino inmediatamente reiniciemos con las compresiones. ¿Por qué? Porque si la descarga, la desfibrilación tuvo éxito, este ritmo inicial que va a iniciar el corazón va a ser muy lento y muy pobre. Entonces necesita un apoyo extra y es por eso que nosotros debemos seguir comprimiendo durante otros 2 minutos más para que aseguremos una buena perfusión coronaria y el ritmo que se ha iniciado a nivel del nodo sinoauricular empiece nuevamente a funcionar adecuadamente. ¿Ok? No todas las descargas son exitosas, por eso también es importante la RCP de alta calidad. Entonces, sea exitoso o no sea exitoso la desfibrilación, debemos 2 minutos más las compresiones del corazón. Una vez que terminemos esos 2 minutos, nos detenemos a ver nuestro monitor y miraremos. Diremos, sí, ya hay actividad eléctrica, palparemos pulso, ya hay pulso. Entonces, el paciente ahí, después de los 2 minutos de la descarga, y con compresiones, diremos, hay restitución de la circulación espontánea. Nos abrazaremos, felicitaremos, nos alegraremos, ya sacamos al paciente del paro. ¿Ok? Tener en cuenta que el intervalo entre el colapso y la desfibrilación es crítico para la supervivencia en un paciente en paro, ¿no? Generalmente, a nivel extrahospitalario, lo que cuando nosotros observamos el paro, que viene a ser repentino y presenciado, el ritmo con que se inicia va a ser una fibrilación ventricular. Ahora, toda taquicardia ventricular sin pulso se va a deteriorar a una fibrilación ventricular. Y bueno, la desfibrilación es el mejor método para tratar una fibrilación ventricular. Si no hacemos nada con la fibrilación ventricular y bueno, con la taquicardia ventricular, al final pues esto va a llegar a una asistolia. Lo que ocurre muchas veces es cuando el paro no es presenciado. Si es presenciado, nosotros estamos ahí observando, un paciente se desploma, vamos a atender rápidamente. Probablemente el ritmo con lo cual lo encontremos a este paciente va a ser fibrilación ventricular. Pero cuando nosotros estamos caminando, el caso hipotético, ¿no? Estamos caminando en la calle y nos encontramos a alguien tirado, vamos, evaluamos, no tiene pulso, no respira, está inconsciente, hasta que llegue la ambulancia, coloquen electrodos, probablemente en el ritmo que nos vamos a encontrar va a ser asistolia, ¿no? Porque hay un montón de tiempo que ha pasado sin compresión este paciente, y que ya la fibrilación ventricular se ha degenerado a una asistolia. Entonces, esto es lo que ocurre, muchachos. Probablemente, si el paro no es presenciado, como en este caso, miren, el ritmo inicial es fibrilación ventricular. 4 minutos el paciente sigue fibrilando, ¿no? 8 minutos todavía hay una fibrilación fina, ¿no? Pero después ya el paciente, pues, lo encontramos en asistolia. De ahí nosotros podemos, digamos, hacer compresiones, o en este caso, miren, todavía es una fibrilación ventricular fina, ¿no? Podemos desfibrilar, la tasa de supervivencia es del 2%, es decir, probablemente de los 100 que nosotros atengamos, 98 se van a morir. ¿Qué pasa si nosotros presenciamos el paro cardiorrespiratorio? No tenemos desfibrilador, que probablemente se necesite, pero podemos hacer compresiones. Hacemos compresiones, prolongamos aún todavía ese ritmo desfibrilable. Igual, una desfibrilación tardía al menos mejora un 8% la tasa de supervivencia. Si nosotros tenemos una secuencia un poco más rápida, comunicamos al sistema de ambulancias, hacemos compresiones y nos llega rápidamente el desfibrilador, probablemente la tasa de supervivencia sea mayor, ¿no? 20%. Y si hacemos una RCP de calidad, ¿no? No solo nos quedamos en, bueno, llamar, compresiones, desfibrilar, no solo nos quedamos en desfibrilar, sino seguimos comprimiendo, las tasas de supervivencia aumentan, 30, 40%. Es por eso la explicación de por qué siempre, ante no tener un desfibrilador, las compresiones siempre van a ser
buenas, pero no excelentes, ¿no? Lo excelente sería tener el desfibrilador lo más pronto posible y hacer pues una RCP de alta calidad, lo cual asegura una tasa de pues, supervivencia mayor. Si nosotros no hacemos una descarga, una desfibrilación lo más pronto posible, la tasa de supervivencia por cada minuto que pase disminuye un 10%. Si yo no desfibrilo hasta los 10 minutos, probablemente la tasa de supervivencia de mi paciente puede ser a 0%, ¿no? Si yo desfibrilo a los 3 minutos, mi tasa de supervivencia será un 70%, 60%, ¿no? Dependiendo del tiempo en el cual yo inicio la desfibrilación. ¿Ok? Entonces, esto es importante, la desfibrilación con el paciente. Y para nosotros en la reanimación cardiopulmonar es importante el tiempo, es fundamental, porque ustedes saben, si bien es cierto, nosotros podemos aún perfundir el corazón con una presión de perfusión coronaria un poco baja, 15 milímetros de mercurio, que es lo mínimo que nos pide el corazón, pero el otro órgano fundamental que probablemente está sufriendo mayor daño va a ser el cerebro, muchachos. Puede ser que nosotros después de los 10, 15 minutos el paciente salga de paro, pero va a existir una lesión neurológica importante en el paciente que deje secuelas, ¿no? Secuelas tan importantes como el estado vegetativo persistente, ¿no? Entonces, siempre el tiempo en los intentos de reanimación va a ser fundamental, ¿no? Eh, si dentro de los 4 a 6 minutos nosotros no logramos la restitución de la circulación espontánea, estamos frente a una muerte clínica, aún no existe daño cerebral, ¿ya? Podemos todavía recuperar al paciente sin problemas neurológicos, pero ya de 6 a 10 minutos y posteriores pues a estos ya hay una muerte biológica y probablemente exista un daño cerebral dentro de los 10 minutos y si es más de los 10 minutos, pues ya sea un daño cerebral irreversible, ¿no? Y ahí ya se conoce pues la terminología que se da viene a ser la encefalopatía hipóxica isquémica, que pues ya es un daño permanente en el paciente. Probablemente ustedes escuchen casos, ¿no? Está con muerte cerebral, ¿no? Es un estado vegetativo, lo alimentan por una sonda, probablemente ya no sea sonda orogástrica, ya le han hecho su gastrostomía, por ahí lo alimentan, está postrado totalmente, le han hecho una traqueostomía. El paciente no tiene conexión con el medio ambiente, no conversa, no habla, no se moviliza, etcétera, ¿no? Ya es un estado vegetativo persistente. Fundamental recordar siempre las compresiones y las desfibrilación. Entonces, esta administración de descarga va a depender del tipo de desfibrilador. Ustedes, bueno, cuando vayan a los hospitales que probablemente han estado yendo y les han mostrado un desfibrilador, vean cómo inicia la descarga de este desfibrilador, ¿no? Si es un desfibrilador monofásico o bifásico, ¿no? Y es importante esto, ¿por qué? Porque en el monofásico se usa la carga más alta, ¿no? En este caso, por decir, la carga es 360 joules, ¿no? Y esta dosis se debe aplicar en todas las descargas de desfibrilación que se va a dar en un equipo monofásico. En la actualidad, la gran mayoría de desfibriladores son bifásicos, en la actualidad, la gran mayoría. Ya probablemente sean pocos equipos que queden que sean monofásicos. Lo que se recomienda es iniciar con una dosis que nos da el fabricante, que generalmente es entre 120 y 200 joules. Ahí viene marcado, ¿no? Ustedes ven, vean marcado, dice 150 joules, 120 joules, otros inician con 200 joules. Ahí es la dosis recomendada con lo cual se tiene que iniciar, ¿no? Si no se conoce la energía recomendada, que es un poco difícil, actualmente todos los dispositivos tienen la dosis marcada y grande, use la máxima energía para primera y todas las descargas posteriores. Bueno, esto nunca se olviden que después de la descarga se debe reiniciar las compresiones. No es que nos quedamos a ver la pantalla, a ver qué pasó con la descarga, no.
compriman, inmediatamente descarguen. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en una descarga con un monitor monofásico? Solo existe una descarga, ¿no? Una circulación en una sola dirección, ¿no? Que va, en este caso, del ápice hacia el esternón. En cambio, en una onda bifásica existe un ida y vuelta, ¿no? Desde lo que viene a ser el ápice hacia el esternón, del esternón hacia el ápice. Es por eso que se necesita menos energía en un desfibrilador bifásico que en un monofásico. Entonces acá se recicla la energía eléctrica, digámoslo así. Siempre, por favor, que vayan a hacer esto y también, bueno, se les ha explicado de que estas son corrientes eléctricas que no debemos nosotros, uno, jugar con las corrientes eléctricas porque nosotros nos podemos hacer víctimas de esta corriente eléctrica y en el caso que estemos haciendo una reanimación, pues en el momento de la descarga, nadie, absolutamente nadie debe tocar al paciente porque podemos convertirnos en una víctima más. Despejemos la zona para la desfibrilación. Siempre, siempre hagamos la advertencia, ¿no? Despejen, descarguen, que nadie toque, ¿no? El que está comprimiendo probablemente en ese momento, el que está usando el monitor dirá, voy a descargar. Levantará las manos, los puños en alto, hará la descarga y nuevamente y volverá a hacer las compresiones. ¿Ya? También tener en cuenta esto, ¿no? No deben tocar al paciente, la camilla u otro equipo, ¿no? Porque puede ser que dejen de tocar al paciente, pero están al costado de la camilla apoyándose, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo, pues, de, de transferencia de electricidad hacia el rescatista. Nuevamente, repetimos esto, muchachos, repetimos constantemente. Ustedes saben que si algo se repite constantemente es porque algo, pues, va a ocurrir en las preguntas, ¿no? Reinicie inmediatamente la RCP, ¿no? No realice una comprobación de ritmo o pulso, a menos que el paciente muestre signos de actividad vital, ¿no? En ese caso, ustedes descargan y el paciente en ese momento se empieza a mover. Ay, ¿por qué me golpean? Ay, me duele el pecho. En ese momento, pues ya no van a seguir haciendo las compresiones, ¿no? Generalmente no ocurre eso. ¿Eh? Eso no ocurre. Entonces, esto viene a ser nuestro desfibrilador, muchachos. ¿Ya? Ustedes cuando han ido a los hospitales o están yendo, van a ver este tipo de desfibriladores. Existen varios modelos, pero todos van a manejar el mismo principio, ¿ya? El mismo principio. El mismo principio que yo coloco la dosis que voy a colocar a mi paciente de descarga eléctrica, voy a cargar, porque no es de que coloque la dosis ya lo descargo, sino tengo que cargar, presiono un botón de cargar y ya cuando tengo la dosis cargada en el monitor, descargo, ya sea descargo por el monitor o como ven acá, las paletas tienen el botón de descarga. ¿Ok? Entonces, ¿dónde debemos colocar las paletas? Muchas veces eso me han preguntado, doctor, ¿y cuál paleta va a dónde y cómo sé? No, nuestros amigos los fabricantes se han preocupado de eso, que nosotros no tengamos errores y para evitar eso, pues nos ponen los nombrecitos, ¿no? Mira, esta paleta va hacia el esternón, entonces se coloca en el esternón y esta paletita se coloca en el ápex. ¿Ya? Si ustedes notan, estos vienen a ser los electrodos que previamente deben haberse colocado en el paciente para ver qué ritmo es. Nosotros evaluando el ritmo decidimos, ¿es desfibrilable o no desfibrilable? Es desfibrilable, ¿es una fibrilación ventricular o es una taquicardia ventricular? Y ahí colocamos, decidimos la dosis, 150 joules, cargamos el equipo y desfibrilamos. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá este videíto que nos explica. Realizar la desfibrilación manual en el desfibrilador Mindray Benehart D3, proceda a ubicar la perilla en este modo. La desfibrilación manual se realiza en 3 pasos: selección de carga, carga y descarga. Estos botones los pueden encontrar tanto en el... Si ustedes se dan cuenta, acá da una dosis inicial. Este es un monitor bifásico. La dosis que le da ya es 200 joules. Esto ya está programado y esto es lo que el fabricante te dice, ¿no? Inicia con 200 joules. control
la paleta de desfibrilación. Una vez aparezca en pantalla la selección de energía, proceda a ubicarla con las letras más y menos. Se debe tener y proceda el paso número 2 con el botón amarillo a cargar. Para la desfibrilación manual, el botón 3 del panel de control no está habilitado. Por el contrario, la desfibrilación se realiza desde las paletas con el botón naranja que se encuentra en superior de ellas. Proceda a presionarlas y el equipo realizará la descarga. Para realizar la desfibrilación manual en el desfibrilador Mindray Bernhardt D3. Y ahora vamos a ver, esto sería, en el caso que hemos visto, cuando nosotros vamos a hacer la desfibrilación manual, nosotros vamos a interpretar el ritmo, vamos a decidir la dosis. En el caso de si nosotros nos encontráramos con un desfibrilador automático, un DEA, entonces en este caso nosotros solo nos preocupamos con colocar los parches y este va a realizar. Utilizar el desfibrilador Mindray modelo BNHT3 en modo de trabajo DEA, proceda a ubicar la perilla en este modo. Recuerde mantener instalado el cable de los electrodos para este modo de trabajo. El equipo empieza a analizar la señal de ESG y recomienda si es necesario una descarga o no. De esta manera, usted habrá configurado en el modo de trabajo DEA el desfibrilador Mindray modelo Bernhardt D3. En este caso, muchachos, cuando se usa el DEA, pues el DEA nos dice todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Nosotros no interpretamos. ¿Lo podemos usar? Sí, lo podemos usar, ¿no? Pero la idea es de que nosotros en este curso hagamos el esfuerzo mental de interpretar qué ritmo es, ¿no? Entonces hacemos, determinamos, ¿es un ritmo desfibrilable? Desfibrilamos. ¿No es un ritmo desfibrilable? No desfibrilamos, ¿no? Esa es la, la razón, pues, del curso de tratar de interpretar, ¿no? Porque el DEA está orientado sobre todo para las personas que no tienen que ver nada con el sistema de salud, pues, ¿no? O no pueden interpretar, no conocen acerca de los ritmos desfibrilables o no desfibrilables, ¿ok? Los fármacos que usamos, muchachos, ustedes ya lo conocen. Adrenalina, amiodarona, oxígeno y si no tuviéramos amiodarona, lidocaína. Son los fármacos iniciales o los fármacos que están indicados en la reanimación cardiopulmonar. Bueno, la adrenalina pues tiene un efecto vasoconstrictor, efecto alta, lo que aumenta el flujo sanguíneo cerebral y coronario. Sobre todo a nosotros nos interesa a nivel coronario porque depende de este para que se reinicie la actividad cardíaca. Aumenta la presión arterial, la presión aórtica coronaria. Se debe colocar ya teniendo un acceso intravenoso o intraóseo, no se recomienda mucho el acceso traqueal, porque su difusión es errática, no es controlada, ¿no? En el ritmo desfibrilable se recomienda después de la segunda descarga. La dosis, 1 miligramo, ya sea intravenoso o intraóseo. ¿Ya? Recordar que ningún vasopresor pues aumenta la supervivencia. No es de que yo coloco y con esto voy a mejorar. Lo más importante son compresiones y desfibrilación. ¿Ya? Es lo más importante. La adrenalina, si bien es cierto, y probablemente a partir del 2025, cuando salga la nueva guía, de repente exista variaciones con el uso de la adrenalina. Vamos a ver eso pues ahora en la nueva guía que sale el siguiente año porque se están determinando, están saliendo nuevos estudios, pues, ¿no? Que si el paciente está en paro, probablemente tenga una presión de perfusión coronaria baja, menos de 10 milímetros de mercurio. Entonces, si hay una presión inferior a 10 milímetros de mercurio a nivel coronario, el efecto de la adrenalina, pues, es mínimo, no hay efecto, ¿no? Por el contrario, si la presión de perfusión coronaria es alta, mayor de 25 o 30 milímetros de mercurio, no tiene efecto usar la adrenalina.
¿no? La adrenalina se tendría que usar entre rangos de 10 a 20 o 25 milímetros de mercurio, donde probablemente exista un beneficio. Pero nosotros cuando estamos haciendo compresiones o el paciente está en paro, no podemos determinar exactamente en qué presión se encuentra, a no ser que tengamos un acceso arterial invasivo, que ocurre generalmente con los pacientes que se encuentran internados en cuidados intensivos o en sala de operaciones, que nosotros les colocamos un catéter arterial. Y ahí sí nosotros podemos monitorizar la presión diastólica, que está muy asociada a la perfusión de perfusión coronaria, pues, ¿no? Entonces ahí nosotros podríamos determinar si efectivamente podríamos usar la adrenalina o sea recomendable, ¿no? Entonces, esto les pongo ahí como un acápite que probablemente en la guía del 2025 se cambie, ¿no? A la adrenalina, ya no sea la estrella, ¿no? Vamos a ver eso, pues está por determinarse en el siguiente año. Pero hasta el momento, sí, la adrenalina debe usarse, muchachos. Dentro de los antiarrítmicos, la miodarona, ¿no? Es nuestro principal antiarrítmico de elección. Bolo, 300 miligramos. Dosis adicionales, 150. Si no tuviéramos esto, lidocaína. Dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Y a las siguientes dosis, la mitad, ¿no? 0,5 a 0,75. En intervalos de 5 a 10 minutos. ¿Ok? Bueno, todavía no hay evidencia suficiente para decir que efectivamente este va a mejorar la tasa de supervivencia, pues, ¿no? Lo que sí, el sulfato de magnesio, ¿no? Pregunta del examen, ¿cuándo se usa? Sobre todo en pacientes con torsadas de POI asociadas a un intervalo de QT prolongados. Es un agonista de la bomba sodio y potasio y la dosis es de 1 a 2 gramos intraóseo o intravenoso. Y lo que les manifestaba, muchachos, la monitorización fisiológica, cómo yo sé que efectivamente mis compresiones que estoy realizando es adecuada en el paciente, que si bien es cierto, yo estoy teniendo una RCP de alta calidad, estoy generando verdaderamente una adecuada compresión en mi paciente. Entonces, lo que nosotros, ¿cómo nosotros podemos valorar indirectamente que estamos teniendo un buen gasto cardíaco y un buen flujo sanguíneo miocárdico a través del CO2 al final de la expiración? Que lo vamos a medir a través del capnógrafo. ¿Ya? Podemos tener otros parámetros fisiológicos para evaluar la reanimación cardiopulmonar, sí, la presión de perfusión coronaria, como les manifestaba, que se mide por la presión arterial diastólica que estamos teniendo, lamentablemente esto mediante un catéter arterial invasivo. ¿Ok? Que lo podemos colocar en una arteria radial, cubital, femoral, cualquier arteria excepto la del cuello. En la arteria carótida no podemos colocarlo. Podemos colocarlo en la humeral, femoral, radial, cubital, en cualquiera de ellas lo podemos usar, menos en la carótida. ¿Eh? Y un procedimiento mucho más invasivo sería la saturación de oxígeno venosa. ¿Ya? Esto es colocar un catéter que se llama, un catéter especial que se llama el Swan-Ganz. Esto se coloca a nivel de la vena yugular interna, pasamos hacia la vena cava superior y llegamos a la aurícula izquierda y de ahí pasamos a la aurícula derecha y de ahí hacia la arteria pulmonar. Es muy invasivo. No lo vamos a hacer en un paciente que no esté en un área crítica, ¿ya? Un paciente hospitalizado, ahí no lo hacemos, pues, ¿no? Esto se hace eminentemente en cuidados intensivos y en sala de operaciones. No lo hacemos en camillas de hospitalización. Podemos llegar hasta la presión de perfusión coronaria, ¿no? Pero la saturación de oxígeno venosa, esto es muy invasivo. Bueno, recomiendan de 60 a 80 de valores normales y menores de 30, pues hay que mejorar compresiones y tratamiento vasopresor. Pero sí, lo más asequible va a ser la capnografía, el CO2 al final de la expiración. Esta va a ser probablemente nuestra arma para evaluar la parte fisiológica
de la reanimación cardiopulmonar. Y este va a su sustento fisiológico en que nosotros pues en la expiración estamos eliminando el CO2, ¿no? En nuestra respiración, en nuestra ventilación normal, ingresa el oxígeno, va hacia los capilares, tejidos, regresa la sangre que está sacando los detritos, en este caso el CO2, y el CO2 sale por los alvéolos. Yo, en cada ventilación que hago al paciente, puedo medir cuánto CO2 está saliendo. Y un dispositivo especial que se llama el capnógrafo y que me mide el valor del CO2. El CO2 normal expirado está entre 30 y 34 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ese es un valor normal. Miren, acá está en 39. Yo puedo medir eso, ¿no? Coloco este dispositivo en mi máscara facial y entre mi sistema AMBU y ahí puedo medir el valor del CO2. ¿Ok? Entonces ahí mido este valor de CO2. Y si yo lo coloco en una gráfica, voy a ver cómo el CO2 en cada ventilación me va dando un valor. Y cuando existe restitución de la circulación espontánea, el aumento de este CO2 es alto y brusco. De un momento a otro me está saliendo CO2 y de un momento a otro veo que como el CO2 sube en gran valor y de una manera brusca. En este caso, el paciente ha tenido una restitución de la circulación espontánea. Esto nos está indicando pues que existe un flujo sanguíneo pulmonar que estoy asegurando con las compresiones. Si este valor del CO2 es menos de 10 milímetros de mercurio, quiere decir que no estoy haciendo compresiones adecuadas en el paciente y también quiere decir que probablemente mi paciente no va a tener una restitución de la circulación espontánea. Debo mejorar las compresiones torácicas y el tratamiento vasopresor probablemente. ¿Ya? Entonces, la AJA sí recomienda utilizar la capnografía, sobre todo en pacientes intubados para supervisar la calidad de la RCP. Podemos usar en pacientes intubados, como que también podemos usar a los pacientes que estamos usando la mascarilla facial para ventilarlos. ¿Ok? Les decía que la presión de perfusión coronaria está muy relacionado con la presión arterial diastólica. Yo puedo colocar un catéter arterial, en este caso lo han colocado en la arteria radial, y puedo medir la presión diastólica. Una presión diastólica para al menos asegurar una restitución de la circulación tiene que ser más de 15 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y estas vienen a ser las ondas de la capnografía y la línea arterial, ¿no? Entonces les manifestaba una línea arterial, la presión diastólica, que es la mínima, tiene que ser más de 15 para una buena restitución de la circulación espontánea. Al igual que la capnografía, una presión de CO2 mayor de 10 milímetros de mercurio me asegura una restitución de la circulación espontánea. Vean acá, caso contrario, la capnografía está a menos de 10 milímetros de mercurio de CO2. Probablemente acá es una RCP de mala calidad, no se está haciendo buenas compresiones, al igual que la presión arterial diastólica, acá, bueno, ponen como línea 20, está abajo de lo que se necesita para que existe una restitución de la circulación espontánea. ¿Ok? Entonces, debemos asegurar al menos, mínimo, una capnografía mayor de 10 y una presión arterial diastólica más de 15 milímetros de mercurio. ¿Y cómo es lo que se mide? Miren, el paciente antes de intubar no había capnografía. Una vez que se intuba, se mira la capnografía, pero vemos que la capnografía es menos, probablemente de 10, ¿no? Miren ustedes, menos de 10 milímetros de mercurio de presión, el CO2. Entonces, probablemente acá no va a haber restitución de la circulación espontánea. Pero a medida que va pasando, probablemente acá le digan al que está haciendo compresiones, oye, mejora las compresiones. En un momento mejora las compresiones, esto está más de 10 milímetros de mercurio y de un momento a otro el CO2 aumenta bruscamente, ¿no? Entonces acá ya en esta parte hubo mejora de las compresiones y en esta parte hubo restitución de la circulación espontánea. Y es por eso que el CO2 sube abruptamente a valores pues altos.
Entonces acá ya se ha tenido restitución de la circulación espontánea. Acá se está teniendo unas buenas compresiones porque la presión de CO2 es mayor de 10 milímetros. Entonces, es ahí donde nosotros evaluamos y damos utilidad a los parámetros fisiológicos que nos ayuden a mejorar la reanimación cardiopulmonar. Este es el algoritmo que ustedes tienen que sí o sí dominar para manejar tanto los ritmos desfibrilables como los ritmos no desfibrilables. Dentro de los ritmos no desfibrilables, que esto es algo pequeño y de ahí vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio para que ustedes ya tengan más interiorizado. Tenemos la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. En este caso, no debemos desfibrilar, muchachos, ¿ya? Está prohibido. Al menos, muchachos del curso, lo que ustedes tienen que llevarse es esta parte, ¿ya? Recordarse de acá hasta sexto año que ustedes tienen ritmos desfibrilables y no desfibrilables. No hasta sexto año, ¿no? En su vida que ustedes van a tener la especialidad que decidan, cualquier especialidad, siempre se van a encontrar frente a un paciente que haga un paro cardiorrespiratorio. Entonces, al menos ustedes dirán, ese es un ritmo no desfibrilable, no desfibrilemos. ¿Por qué están desfibrilando, no? Ustedes tengan el conocimiento, la base de decir a este paciente no se debe desfibrilar, porque el paciente está en asistolia o actividad eléctrica sin pulso. La asistolia, pues, ustedes probablemente es lo que ven generalmente en todas las películas que van a ver, ¿no? El paciente tiene un latido y de ahí deja de tener un latido. Es una sistolia, ¿no? Una raya isoeléctrica. Y muchas veces ustedes ven esto en las películas y están agarrando el desfibrilador y ¡plaj! Están supuestamente desfibrilando, ¿no? Y bueno, de todas maneras están haciendo, pues, están generando confusión en las personas, ¿no? Y bueno, en ustedes ya no creo, ¿no? En ustedes no creo que ocurran esas confusiones. Pero de todas maneras es bueno resaltarlo, ¿ya? En este tipo de ritmos no se desfibrila, muchachos, ¿ya? El paciente está teniendo actividad y ahí hace una sistolia. No se desfibrila, no se desfibrila, ¿ya? Y quizás la parte más complicada va a ser para nosotros determinar, va a ser probablemente este tipo de paciente. El paciente en el cual ustedes van a ver, que van a ver que tiene actividad eléctrica. Ya ustedes ven que el paciente tiene actividad eléctrica, pero el paciente está inconsciente y no respira. Y ustedes digan, pero no, pero si tiene actividad eléctrica, su corazón late. Pero ustedes, cuando vean esto, el paciente está inconsciente, no respira, tienen que ver la otra parte, que no tenga pulso. Entonces, esta es la parte probablemente más confusa. Es una actividad eléctrica que el corazón tiene, pero no tiene pulso. ¿Cuándo se presenta esto? Se presenta sobre todo en los pacientes que han desarrollado una hipovolemia importante. Pacientes que están teniendo un shock hemorrágico, están perdiendo líquido, están perdiendo sangre. El corazón todavía sigue trabajando, pero por ahí hay una arteria que está impidiendo, está perdiendo líquido y por lo tanto no hay retorno venoso. El corazón sigue latiendo, tiene actividad eléctrica, pero ya no hay sangre. Ustedes palpan pulso, no hay pulso. Hay actividad eléctrica sin pulso. Esto tampoco se desfibrila, muchachos. No se desfibrila. ¿Ok? ¿Qué fármacos usamos en la asistolia y en la actividad eléctrica sin pulso? Solo adrenalina y oxígeno, nada más. No debemos usar amiodarona, no debemos usar lidocaína, no debemos desfibrilar. ¿Ok? Acá es fundamental determinar nuestras H's y nuestras T, sobre todo de las H's, la hipovolemia, fundamental, porque paciente con hipovolemia llega a actividad eléctrica sin pulso y probablemente a asistolia, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir a esta rama. ¿Ritmo desfibrilable? No. Entonces, estamos frente a sistolia, actividad eléctrica sin pulso, usamos adrenalina lo antes posible, hacemos RCP por 2 minutos.
acceso intravenoso, colocamos una vía aérea, capnografía, que ya sabemos la utilidad, la importancia, los valores que tenemos que tener, y nuevamente cada 2 minutos evaluar el ritmo. Entonces, vamos a ver este ejemplo de este caso, ¿ok? Bueno, a mí siempre, bueno, yo les he dicho, muchachos, la parte presencial es a veces es importante, a veces es importante porque hay participación de ustedes, pues, ¿no? Los puedo evaluar, los puedo ver, ustedes pueden decirme, yo puedo corregirles, ¿no? A veces en la presencialidad, pues, a 65 alumnos por acá, por la camarita, es bien difícil observarlo. Entonces, bueno, ustedes síganme la secuencia y vamos a ver y ustedes traten de también eh, de responder, pues, mentalmente o en su casa, qué es lo que harían en tal situación. Entonces, ustedes ingresan a la habitación de su paciente y la ven así. ¿Qué es lo primero que hacen, muchachos? Verificar el pulso y verificar si está respirando también. Ya, por ahí, ¿alguien más? Bueno, ustedes ingresan ahí a ese cuarto, muchachos, y resulta que la señora de Silsa había trapeado el piso, le había echado un montón de agua y todavía no lo limpiaba. Está lleno de agua el piso. Pues ustedes ingresan desesperados a ver a su paciente y ¡fuin! Se cae. Entonces, lo primero siempre, asegurar la escena, muchachos. Ingresen, observen que todo esté adecuadamente, ¿no? Que hay veces nosotros lo hacemos inconscientemente, ¿no? O hay veces somos conscientes, pero lo hacemos, ¿no? Hay veces en el hospital, muchachos, el personal de limpieza ha puesto sus banderines, ¿no? De que piso mojado, ¿no? Y nosotros nos metemos igual, nos metemos, ¿no? Y empezamos a resbalarnos, ¿no? Entonces, tener cuidado. Siempre aseguremos la escena, ¿no? El otro caso que siempre les digo, ¿no? ¿Qué tal el paciente ha dejado enchufado su celular, un cable pelado, el de la bomba tiene un cable pelado y ustedes llegan y justo tocan la cama y está electrocutado, ¿no? Y ustedes, Fran, se convierten en víctimas también, ¿no? Entonces, lo primero, aseguren la escena. Lo segundo, Avisar. Tenemos que avisar al equipo. avisar al equipo. Ya, por ahí, ¿alguien más? Vamos, confúndanse, muchachos, ahora es el momento que se confundan. Que creo que para el último examen yo tengo más clases. Ya no está el doctor Incaluque. Entonces, lo segundo sería preguntar al paciente, ¿no? Señora, señora, ¿se encuentra bien? Señora, ver si está consciente, ¿no? Que de repente se ha quedado dormida, bueno, todas las veces como ocurre en el hospital, los pacientes no tienen sueño de noche. Paran llamando toda la noche a la enfermera, al médico, toda la noche. Y en el día deciden duermen. Y esos son trastornos del sueño, pues, ¿no? Trastornos hospitalarios que se presentan por el cambio de hábitat, cambio del lugar del paciente, ¿no? De repente está dormida, entonces le digo, señora, ¿cómo está? Señora, y la señora dice, ah, sí, ay, me quedé dormida, doctor, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No? O lo otro, ¿no? Voy, señora, señora, ya no responde, ¿no? Si ya no responde, ahí sí voy, ¿no? Voy y evalúo, ¿no? Respira y tiene pulso, ¿no? Entonces ahí ya empieza mi secuencia de soporte vital, ¿no? Ya sea básico o avanzado, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que les traía, ¿no? Entonces, siempre verificar si la escena es segura. Siempre, muchachos, vayan siempre. Inconscientemente a veces lo hacemos, ¿no? Ni lo pensamos, ¿no? Está todo tranquilo, ¿no? Pasamos. Siguiente, el estado de conciencia, ¿no? Porque de repente agarramos, le empezamos a tocar la mano y la señora dice, oye, joven, doctor, me está tocando, ¿no? Como ocurre, muchachos, en los hospitales. Varios residentes han sido acusados de tocamientos indebidos, etcétera, porque
la paciente estaba dormida y el interno, el residente, quiere rápido evaluar a la paciente y la paciente entre sueños piensa que están teniendo otros actos con la paciente. ¿Ya? Entonces, siempre, ¿no? Señora, señora, buenos días, buenas noches, señora, buenos días, despierte, ¿no? Estado de conciencia, ¿no? Si ya no responde, pues ahí sí, digamos, rápidamente, si nosotros ya tenemos alto sospecha, podamos estar pidiendo ayuda, un DEA, etcétera, y evaluar si tiene pulso y respira, ¿no? Hacerlo lo más pronto posible, en menos de 10 segundos, ¿no? Lo que es lo más importante. Hasta acá nosotros vamos a ver el soporte vital básico, ¿no? Puede ser que el paciente esté profundamente dormido por un narcótico, por una benzodiazepina, midazolam, alprazolam que les dan a veces a los pacientes. El paciente respira y tiene pulso, ¿no? Ahí pues solo hay que ver al paciente, ¿no? O si el paciente tiene pulso pero no respira, ¿no? Hagamos lo que viene a ser la parte del paro respiratorio, ¿no? Ventilaciones, con bolsa mascarilla, revisar cada 2 minutos si persiste el pulso, etcétera, ¿no? Esto. O la situación que a nosotros pues nos lleva a la situación más crítica, ¿no? Que el paciente no respira y no tiene pulso. Iniciamos la reanimación cardiopulmonar. Inicialmente probablemente con presiones de 32 y el DEA usar cuando sea posible o tener nuestro desfibrilador manual cuando tengamos los sistemas de para ser desfibrilable o no desfibrilable. Entonces, probablemente si ya determinamos que el paciente no tiene pulso y no respira, lo inicial que vamos a hacer va a ser las compresiones. Vamos a hacer compresiones en el paciente hasta que nos llegue nuestro monitor. Ustedes vean que acá ya han colocado los electrodos, ¿no? Probablemente ya llegó el monitor a nuestro paciente, ya han colocado los electrodos. No nos vamos a detener, muchachos, en la parte inicial cuando iniciamos las compresiones y nos llega nuestro monitor. El encargado del monitor empezará a colocar estos electrodos. ¿Ya? No nos vamos a detener, sigamos haciendo compresiones. El encargado del monitor va colocando estos electrodos y otra persona, como en este caso acá, se está preparando para colocar un acceso venoso, probablemente. ¿Ya? Entonces pasan los 2 minutos, ¿ya? Pasan los 2 minutos de haber iniciado ya la RCP y que el encargado del monitor desfibrilador ha colocado estos electrodos, pasa esos 2 minutos y nos detenemos por máximo 10 segundos para ver si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Entonces nos vamos a poner a pensar qué nos va a dar nuestro monitor. Entonces, vemos esta imagen, muchachos. ¿Qué es? Fibrilación ventricular. Es una fibrilación ventricular. ¿Qué corresponde hacer? Desfibrilar primero. Primero, claro. Desfibrilar. Así es, desfibrilar. ¿Qué es esto, muchachos? Taquicardia ventricular sin pulso. Taquicardia ventricular. Así es. ¿Qué corresponde también? Desfibrilar. Pero, ahora, de repente por ahí alguien dirá, pero doctor, tendría que ver si tiene pulso o no tiene pulso, ¿no? Por ahí alguien minucioso diría eso, ¿no? Porque alguna vez también me lo preguntaron, pero doctor, si veo eso, tendría que ver si tiene pulso o no tiene pulso, ¿no? Porque usted ha dicho que hay taquicardia ventricular con pulso y hay taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? En el primero, taquicardia ventricular con pulso, tendría que cardiovertir. Y en el segundo, taquicardia ventricular sin pulso, tendría que desfibrilar. Entonces, pero ya ahí les diría, ¿no? Les respondería que para que tú llegues a esto, previamente arriba en tu algoritmo, tú ya has visto que este paciente no tiene pulso y no respira. Tú ya has catalogado a este paciente en paro. Tú has empezado a hacer compresiones y después de los 2 primeros minutos has puesto tu monitor y has visto esto. Entonces, este paciente tú ya lo has catalogado en paro. ¿Ya? Entonces,
acá igualmente ustedes desfibrilan. Entonces, ¿qué hacen? Desfibrilan al paciente. Entonces, tenemos nuestra primera desfibrilación. Probablemente después de esto, ¿qué hacemos? Continuamos con compresiones por otros 2 minutos más. Ahí, en ese periodo, si es que no se ha colocado un acceso venoso, debería colocarse un acceso venoso. Y si es que hay posibilidad de colocar un tubo orotraqueal, asegurar la vía aérea, también debemos asegurar la vía aérea. Pasan los 2 minutos, otra vuelta nos detenemos a evaluar qué ritmo es, desfibrilable o no desfibrilable. Y tenemos esto. Entonces, nuevamente estamos frente a una taquicardia ventricular. Entonces, tenemos que hacer una segunda descarga. Continuamos y nuevamente hacemos por otros 2 minutos RCP o compresiones. Vamos colocando a partir de la segunda descarga adrenalina en el ritmo desfibrilable. En este caso, bueno, acá recién están considerando la vía aérea avanzada y la capnografía, que lo podemos haber hecho por acá, no es de que nos impidan, ¿no? Que después de la segunda descarga no vayan a ocurrir ese problema, muchachos. La vía aérea avanzada se puede colocar en cualquier situación, en cualquier momento, ¿ya? Mientras se dé la posibilidad. No es de que es necesario la segunda descarga, esto es un ejemplo, por si acaso, ¿ya? Entonces, la vía aérea puedo considerarlo, si es que no lo he considerado, el acceso venoso igual, de repente acá no lo pude lograr, en esta segunda tanda lo tengo que lograr, ya sea intraóseo. Nuevamente pasan esos 2 minutos y bueno, ahí están colocando el tubo orotraqueal. Y cuando hacen la evaluación de la vía aérea, cuando hacen la evaluación de la capnografía, vean este gráfico. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que las compresiones están siendo deficientes. Exacto. Entonces tenemos que mejorar las compresiones. Entonces el que es encargado del monitor, que es el supervisor, le dirá al que está comprimiendo, oye, comprime bien, no estamos comprimiendo bien, hay CO2 menos de 10 milímetros de mercurio, el paciente no va a salir de paro, necesitamos comprimir adecuadamente. Entonces nuevamente las compresiones. Pasan otros 2 minutos, haremos una nueva evaluación. Que estamos frente a una fibrilación ventricular y nuevamente haremos una descarga. Entonces ya estamos en la tercera descarga. Entonces ya muchos de ustedes ya se está picando la mano y decir, bueno, hay que colocarle amiodarona y efectivamente hay que colocar amiodarona. Después de la tercera descarga y también tenemos que ver ya aquí las causas reversibles, ¿no? ¿Por qué el paciente no sale de paro? Yo estoy haciendo descargas, estoy comprimiendo adecuadamente, estoy ventilando adecuadamente y he colocado adrenalina. ¿Por qué el paciente no sale de paro? Entonces tengo que ver las causas reversibles. Y nuevamente pasarán 2 minutos, evaluaré nuevamente. ¿Qué tenemos acá, muchachos? Actividad eléctrica sin pulso. ¿Cómo sabes qué es impulso? Porque antes de hacer la evaluación primaria tenemos que evaluar si tiene pulso o no. Ya, pero ya acá estamos evaluando, ¿no? Ya estamos evaluando. Tenemos esto. Cuando tengamos esto, muchachos, y ahí probablemente ahí va a venir el error. Cuando ustedes tengan un ritmo desfibrilable, ya sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, ahí no piensen tanto, descarguen, descarguen, descarguen. Pero cuando ustedes vean un ritmo organizado, onda P, complejo QR, onda T, evalúen pulso. ¿Ok? Evalúen pulso. Ya hay un complejo organizado, muchachos. Aquí, y eso está muy bien, que ustedes se confundan para salir las dudas, acá no hay ningún complejo organizado. Esto es una taquicardia ventricular sin pulso porque ya se evaluó y necesita descarga. Pero acá ya hay un complejo organizado. Onda P,
complejo QRS, onda T. Aquí, en la evaluación que están haciendo en estos 10 segundos, si están viendo que es desfibrilable o no desfibrilable, evalúen. Ustedes tienen que determinar si esto es una actividad eléctrica organizada porque el paciente ya salió de paro o porque el paciente se pasó hacia el otro rango, a lo que vendría a ser no desfibrilables. ¿Y cómo ustedes diferencian esto? Palpando el pulso. Entonces, ustedes ven un ritmo organizado en su evaluación, palpen pulso. Entonces, van a palpar pulso. Hay pulso. ¿Qué quiere decir, muchachos? Retorno a la circulación. Exacto. Aquí estamos en retorno a la circulación espontánea. Entonces todos nos alegramos, nos felicitamos, nos abrazamos y decimos que somos lo máximo. Vamos acá al paciente de paro. El paciente tiene un ritmo eléctrico organizado. El paciente ya tiene presión. El paciente su saturación es adecuada. El paciente la capnografía está en valores de 30 a 34, bueno, más altos de repente, ¿no? Entonces el paciente ha salido del paro, muchachos. ¿Ya? Esto es un ejemplo que a veces ocurre, ¿no? Que todo sea desfibrilable, ¿no? Todo pasa, desfibrilable, desfibrilable y sale de paro el paciente. Pero puede suceder que el paciente no tenga pulso. ¿En qué estamos? Actividad eléctrica sin pulso. Exacto, ¿ya? Entonces nos pasamos hacia el otro algoritmo. ¿Qué es esto? Asistolia. Nos pasamos hacia el otro algoritmo. Y lo mismo, ¿no? Nuevamente, acá con nuestra paciente. Lo primero, aseguramos la escena. Segundo, evaluamos estado de conciencia. Tercero, pulso y respiración. No tiene nada de eso, ¿no? Ya hemos visto esto, ¿no? Y estamos acá, no tiene pulso, no respira, iniciamos RCP en un paciente de esas características. Entonces, nuevamente, ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Entonces, ahora vamos a ver el otro lado. Tenemos esto en un paciente que no tiene pulso. Frente a qué estamos, Actividad eléctrica sin pulso. actividad eléctrica sin pulso. ¿No? Ah, no hay pulso. Uy, se vino acá. Ya. Entonces estamos frente a una actividad eléctrica sin pulso. Lo primero que tenemos que hacer, lo más pronto, no primero, me confundí, no primero. Lo más pronto es colocar adrenalina. Lo primero sí, compresiones, muchachos, ¿ya? Porque la adrenalina puede ser que el paciente no tenga un acceso venoso. Puede ser que no tengamos adrenalina a la mano, pero sí podemos hacer compresiones. Compresiones, muchachos. 2 minutos. En ese momento probablemente alguien colocará un acceso venoso, traerá adrenalina. Podremos colocar una vía aérea, un tubo orotraqueal y empezaremos a hacer eso. Pasan los 2 minutos, nuevamente evaluamos el pulso. ¿En qué estamos? ¿Qué día evaluamos el Asis- ritmo? ¿En qué estamos? Asistolia. Asistolia. Ahora, hay que tener cuidado con la asistolia, porque puede ser que esto sí sea una asistolia verdadera, que el paciente esté en asistolia. O puede ser que se haya salido un cable, que a veces ocurre. Se sale un cable de los electrodos que se ha colocado y miramos una línea eléctrica, ¿ya? Que puede ser un error en la interpretación y hacernos ver que está en asistolia el paciente. ¿Ok? Nuevamente pasamos otros 2 minutos haciendo compresiones, tratamos de ver las causas reversibles, sobre todo acá tenemos que ver hipovolemia, porque es una de las principales causas que nos lleva a actividad eléctrica sin pulso o asistolia. ¿Ya? Entonces las causas reversibles, acuérdense las H, acuérdense las T, y nuevamente, ¿no? Les dije que en un momento podemos pasar de los ritmos no desfibrilables, podemos pasar a los ritmos desfibrilables. En este caso, tenemos un ritmo desfibrilable, una fibrilación ventricular. Entonces, probablemente acá lo que tengamos que hacer es una descarga eléctrica en este tipo de paciente. ¿Ya? Vamos a ver. Nuevamente, tenemos este ritmo.
¿no? Y yo les dije, si ustedes tienen un ritmo organizado eléctrico, P complejo QRS onda T, ahí busquen presencia o no presencia de pulso. Pulso presente, todos alegres, todos felices, el paciente salió de paro, ¿no? Probablemente vemos el otro capítulo que va a ser atención post-paro del paciente. Y acá, bueno, la otra parte, tenemos esto que viene a ser asistolia, es un ritmo no desfibrilable, no debemos desfibrilar y tener cuidado con esto, ¿no? Esto que les mencionaba, ¿no? Puede ser una fibrilación ventricular fina, ¿no? Sí, muy fina, que el monitor nos muestra como una línea, podría ser. Puede ser un error del operador, derivaciones sueltas o no conectadas, ganancias de señales muy bajas que nos pueden mostrar como una línea, ¿ok? Hay que tener criterios de observación que se gana generalmente esto por la práctica, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí estamos frente a una sistolia, igual compresiones es lo que tenemos que hacer y la adrenalina lo antes posible. Muy bien. Nuevamente pasan 2 minutos de compresiones, evaluamos el ritmo, tenemos otra vuelta, una actividad eléctrica organizada, onda P, complejo QRS, onda T, y palpamos el pulso, presencia de pulso, después de una sistolia, paciente salió de paro, muchachos. Estamos con éxito con el paciente. Entonces, somos un éxito porque hemos sacado de paro a todos los pacientes. Igual puede ser de que tenga actividad eléctrica organizada, pero no hay pulso, nuevamente estamos en actividad eléctrica sin pulso. Muy bien. Muy bien, muchachos. Esto sería las dos clases fundamentales de lo que viene a ser nuestro curso de reanimación cardiopulmonar del ACLS. ¿Ya? Digamos, estos dos clases vienen a ser el punto cumbre de nuestro curso. Fundamental que ustedes conozcan estos dos ritmos e interpreten y sepan qué hacer, por cuánto tiempo hacer y qué medidas farmacológicas usar. Preguntas, dudas, inquietudes. Por mi parte no hay, doctor. Oh, ok. Creo que alguien levantó la mano, doctor. A ver, por ahí, ¿quién es? No puedo observar. Parece que la bajó, ¿no? Lo bajó ya. Bueno, chicos. eh, bueno, si no hay preguntas, siempre les reitero, lean la guía. La guía está, todo lo que les he mencionado es parte de la guía, salvo que uno u otro concepto que les he adicionado, pero todo está en base a la guía y la guía es lo que nosotros usamos, resolvemos, constantemente revisamos para consultar dudas o inquietudes. ¿Ya? Cualquier duda, también inquietud, me lo pueden hacer llegar. Probablemente la siguiente semana, esta semana van a ser taquiarritmias con la doctora Espinosa y conmigo pues la siguiente semana vamos a hacer bradiarritmias. Ya, sí, 22. Sí, el 22 en la mañana. No, ¿cuál va a ser? Chispas. Bueno, ya coordinamos acá con, con Daniel acerca de la siguiente clase. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo, muchachos. Tengan un buen feriado, creo que es a partir de mañana, o bueno, eh, tengan unos buenos días de APEC en estos que quedan.